Uno se quedó enganchado antes de la pausa de la revolución y de las cosas que uno debe de hacer, pero miren, estos sentimientos todavía afloran. Fíjense, a donde hay una revolución, y yo creo que en materia de tomar medidas, es en Atillo Palma, en Montecristi. Allá en Montecristi, pues el Consejo de Vocales de ese distrito municipal tomó, yo creo que una medida que va a ser ejemplificadora para las demás alcaldías y distritos municipales. Y es que, pues, aprobó a unanimidad una resolución prohibiendo la instalación de bancas de loterías en esa demarcación, argumentando que esos negocios generan más pobreza y no contribuyen al desarrollo de la comunidad. La pieza fue sometida por el vocal Dani Torres, quien dijo que en esa zona hay más de 60 bancas. En un distrito chiquitico, imagínense chiquitico, más de 60 bancas y querían todavía seguir instalando más bancas de lotería, que eso es lo que promueve la ludopatía. Hay más bancas de lotería que escuelas, hay más bancas de loterías que hospitales, hay más bancas de loterías que centros educativos, que iglesias. Entonces, ese distrito municipal de Atillo Palma, yo creo que hay que celebrarle que hayan tomado esa decisión, que haya primado la conciencia, la razón, que haya primado incluso ese sentimiento por la población, por la gente, encima de los intereses particulares, porque detrás del tema de las instalaciones de las bancas de loterías, sabemos que hay muchos intereses envueltos, muchos intereses pecuniarios, muchos intereses monetarios, en donde también para que se aprueben pues instalaciones y se den licencia para instalar ese tipo de negocios que promueve la pobreza, que promueve la ludopatía, pues hay también papeleta detrás de eso. Pero en este caso, en Atillo Palma, yo creo que han puesto, Indira, sí, un ejemplo de prohibición que debe de ser emulado en otras demarcaciones, en otras provincias. Yo decía aquí que en un viaje que nosotros hicimos a Samaná, el entretenimiento familiar era contar bancas de lotería en el camino. Mis hijos llegaron a contar en el trayecto de unos, vamos a decir, 10 kilómetros, al menos unas 40 bancas de lotería. Y ahí va uno, ahí va otro, y va otro. Y papi, van 40. Y así ese era el entretenimiento en el camino. Porque en el camino usted puede ver muchas palmas, muchas cosas, pero dentro de tanta belleza, dentro de palmas, casas, también había en el camino muchas bancas de lotería y había que explicarle a los muchachos en qué consiste ese negocio y por qué no entrarse a ese mundo de la ludopatía. Tú sabes, Indira Navarro, que aquí en el 2023, en junio de 2023, la periodista Tania Molina realizó un trabajo muy interesante y que aporta mucho a esta conversación sobre las bancas de lotería, y fue lo que ella refería en ese momento de que los legisladores tienen miles de bancas de lotería no reguladas. Y traigo a colación ese artículo porque pienso que ejemplifica perfectamente el tipo de intereses que hay en ese sector, un sector que durante años se ha luchado bastante por poner algún orden y regularizar. Tuvimos también hace algunas semanas aquí al secretario de la Asociación de Bancas de Lotería, y ahora mismo no recuerdo su nombre, y él comentaba sobre la cantidad de bancas de lotería que hay aquí en el país que están reguladas, pero sobre todo de aquellas bancas de lotería de apuestas que no tienen una regulación. Y además de las bancas de lotería, otro componente que se agrega a esta receta aquí en República Dominicana, que son los famosos verifón. Hay un verifón que es como una lotería portátil, que tú vas y van hacia donde ti y tú haces la jugada de manera portátil. No tienes que dirigirte a una banca de lotería, van a tu casa o donde tú te encuentres y ahí tú juegas. Hasta ese punto tenemos que ha avanzado todo este tema de las bancas de lotería, y si uno se pone a pensar y a analizar un poco más,
uno de los principales casos de corrupción administrativa aquí en República Dominicana, que todavía sigue ese proceso, es el caso Calamar, y uno de esos 3 componentes, de las 3 patas que de acuerdo al Ministerio Público componen este proceso, es el de las bancas de lotería, esa gran mafia que se hizo desde el Ministerio de Hacienda hasta las instituciones que se supone regulan las bancas de lotería. Me remito de nuevo a este artículo que realizó la periodista Tania Molina. Ella mencionaba en ese momento que entre las casi 40,000 bancas de lotería que han declarado al Ministerio de Hacienda que no están reguladas, miles de ellas corresponden a legisladores de distintos partidos políticos, porque esto no tiene color. Esto de la banca de lotería no tiene ningún color, es completamente neutro porque cada uno de los partidos principales tiene gente con bancas de lotería, reguladas o no reguladas. Y ella mencionaba, por ejemplo, en ese momento al diputado por el PRM, Manuel Miguel Florián Tejero, quien, ella mencionaba, figura en la lista con un total de 803 establecimientos en el Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué pasa? Que de esos 803 establecimientos, 384 no estaban regulados. No sé cómo fue en 2023 que se hizo este trabajo, si esto cambió, si el legislador aplicó las medidas del lugar, pero esto es un ejemplo de esa falta de legislación aquí en República Dominicana con relación a las bancas de lotería. Me muevo para otro partido también, que refería a la periodista Tania Molina, Domingo Eusebio de León Mascaro, un legislador del PLD. Él tenía, en ese momento, 829 bancas, y de esas 829 bancas, 495 no estaban reguladas. Imagínense si esos son los legisladores, ¿qué será otros sectores que también componen todo esto de las bancas de lotería? Y no solamente el tema de la regulación, que no es tan legalizada, sino más bien que son instaladas violando todo tipo de disposición establecida, porque la normativa dice que las bancas deben ser instaladas a ciertos metros de distancia, y usted ve que prácticamente hay bancas que son mellizas, que una están al lado de la otra, y eso, la verdad, que lesiona, perjudica, no beneficia para nada. ¿En qué beneficia eso al desarrollo y progreso de una nación? ¿Cuándo usted ha visto que una banca de lotería puede beneficiar al progreso de una nación? Al contrario, las personas que están trabajando ahí, las banqueras ahí, no reciben el salario debido, no tienen también el tema de la asistencia médica debida. Entonces, ahí usted ve que se manejan una serie de irregularidades que al final perjudican a la nación. Nosotros vamos a hacer una pausa, sí, compañeros. Vamos a una pausa. Luego de esta pausa tenemos mucho contenido, y parte de ese contenido será una entrevista con el abogado Carlos Salcedo a propósito del tema del Código Penal. Un artículo él escribió en estos días titulado "Un nuevo, entre comillas, Código Penal que nace revejido". De eso y más hablaremos luego de la pausa. Interesante. Hoy en día, en nuestra iglesia, si yo como obispo me llega una denuncia de un sacerdote en mi diócesis que viola un menor, el reglamento dice inmediatamente, sin investigar, ¡pam!, proceso cautelar dentro de la iglesia. Y se procede a una investigación eclesiástica. Se forma un tribunal que tenemos siempre, en la iglesia tenemos tribunales también. Si como obispo se descubre que yo no le hice caso, yo pago también, como obispo. Soy suspendido, y que yo sepa. Como iglesia nosotros no hemos tomado... O sea, la conferencia del episcopado, no ha tomado, la que usted no. una figura prominente, no ha solicitado a los legisladores... Ni acercamiento a los legisladores. No ha habido ni acercamiento a los legisladores, ni solicitud al respecto.